Buenas noches. Bueno, esta semana estuve viajando y llegamos como 11 de la mañana, cansado después de haber volado por toda la noche. Entonces les voy a pedir que me ayuden a mantenerme despierto, ¿ok? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, es un gusto verles una vez más y escuchar de lo que Dios está haciendo en la vida de muchos de ustedes. Yo sé que algunos han estado pasando tiempos difíciles, enfermedad, otras cosas, pero como dijo Esteban, estar aquí es un milagro de Dios y alabamos al Señor por ello. Amén. A lo largo de la serie Masterclass hemos compartido ya por 10 ocasiones las enseñanzas bíblicas de Jesús que son llamadas o conocidas comúnmente como el Sermón del Monte. Y hemos estado disfrutando la palabra de Dios donde encontramos cómo hoy podemos llegar a, como decía Esteban, a cerrar la serie, pero va a ser con algo muy especial y tiene que ver con la aplicación de mucho de lo que hemos estado viendo. Diferentes personas que han traído la palabra de Dios, hemos estado cantando canciones que tienen letra intencional de acuerdo a los temas que vamos tratando, pero también hemos tenido compañerismo, muchos grupos han estado reuniendo y Dios ha estado haciendo cosas grandes durante esta serie. Muchos han estado conociendo al Señor por primera vez y otros han estado tomando decisiones de cómo ser más parecidos a Jesús. Recordemos la idea principal de la serie. Jesús es el maestro por excelencia, dándonos la clase magistral sobre cómo vivir la buena vida. Repitan conmigo, la buena vida. Ok, recuerdan el trato, ¿verdad? Me van a ayudar a mantener despierto. Jesús no quiere solamente que escuchemos sus palabras, sus enseñanzas, sino que quiere que esas palabras construyan el tipo de persona que Él quiere que nosotros seamos. Que esa construcción sea basada en sus enseñanzas, pero también en la persona de Él. En las últimas semanas hemos visto tristemente varios terremotos suceder en diferentes lugares del mundo y estamos súper sacudidos e impactados porque aún yo sé que algunos de ustedes y muchos de nuestra congregación y gente que conocemos, aún familia, de alguna manera ha sido tocada y afectada. Vimos como hay una foto allí no es algo reciente la foto, pero quería solamente ejemplificar que vemos edificios que están completamente colapsados y otros que, aunque estuvieron en el mismo lugar, enfrentaron el mismo problema, la misma gran escala de Richter del terremoto, permanecieron en pie. Unos se derrumbaron, otros permanecieron. Los especialistas explican que las edificaciones en la misma zona permanecieron porque hay muchos factores que fueron allí. Y no voy a entrar al tema, pero tiene que ver mucho el por qué muchas edificaciones se caen y otras no. Tiene que ver con el terreno donde eso fue construido, las personas que lo hicieron, hubo planificación o no, qué tipo de materiales usaron, pero hoy no estamos aquí para juzgar las construcciones, sino que vamos a usar esto como una metáfora que está conectada con la palabra de Dios que vamos a compartir el día de hoy. Vamos especialmente voy a repetir una palabra varias veces, y la palabra es fundamento, y me gustaría que ustedes la repitieran. Fundamento. A ver, fuerte. Fundamento. Fundamento. Desde afuera, un edificio nuevo podría parecer más sólido y moderno. Y decimos, wow, qué bonito es ese edificio. Pero cuando llega un terremoto, no es la fachada o lo bonito que es lo que va a mantener ese edificio o esa edificación en pie. La sacudida revela qué era lo que había sido realmente construido y cuál era el fundamento que tenía esa edificación. Jesús
enseñó algo semejante. Él nos hace ver que las tormentas de la vida no crean fundamentos, sino que revelan sobre qué hemos estado construyendo nuestra vida. Las tormentas y los tiempos difíciles sacan lo mejor, pero también lo peor de nosotros. Las tormentas de la vida, los problemas, los avatares de la vida sacan lo mejor de muchas personas, pero también algunas veces sacan lo peor de esas personas, incluido cada uno de nosotros, incluido yo, por supuesto. En algún momento hemos visto una casa que parecía hermosa por fuera, pero que empezó a mostrar problemas. Una grieta por aquí, una grieta por allá, una pared que se empieza a ver diferente, una puerta que ya no cierra tan fácil como cerraba antes, una ventana que la vamos a cerrar y como que ya no cierra como cerró los últimos 5 o 10 o 15 o 20 años. Y no necesariamente el problema es lo que estamos viendo delante de nuestros ojos. Muchas veces lo que estamos viendo delante de nuestros ojos es solamente la consecuencia de lo que está pasando en algo que ni siquiera vemos, que está por debajo de la tierra y que algunas veces ni siquiera existe. Muchas veces la falta de material, faltó cemento, faltó abrir un hueco más profundo, etcétera, etcétera. El fundamento. Una casa puede tener una decoración impresionante, muebles costosos, una fachada atractiva, que dice, wow, qué hermoso, me gustaría vivir en esa casa. Pero si el fundamento es débil, tarde o temprano la estructura va a revelar lo que realmente hay allí muy, muy adentro. Lo mismo ocurre con nuestra vida. Repita eso, lo mismo ocurre con mi vida. ¿Pueden decirlo otra vez? Lo mismo ocurre con mi vida. Podemos construir una buena imagen, desarrollar una gran carrera, ser muy exitosos, formar una familia ejemplar que toda la gente aplaude y admira y pone como ejemplo, alcanzar estabilidad económica, servir en la iglesia, ser respetados por las demás personas. Sin embargo, la verdadera fortaleza en nuestra vida no se mide por lo que otros pueden ver a simple vista, sino sobre aquello sobre lo cual hemos construido nuestra vida, y generalmente está escondido, pero siempre sale a la luz. Siempre sale a la luz. No hay nada que quede oculto debajo del cielo. Siempre sale a la luz. A veces creemos que estamos bien porque todavía no ha llegado una tormenta lo suficientemente fuerte para sacudirnos. ¿Y qué va a pasar cuando esa tormenta llegue? Todos queremos vivir bien. Yo quiero vivir bien. Yo quiero disfrutar a mi familia. Quiero disfrutar mi trabajo. Quiero disfrutar mis amigos. Quiero disfrutar a la gente que conozco. Quiero salir, viajar. Quiero hacer muchas cosas. Pero, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son mis prioridades? Queremos tener paz, queremos tener relaciones saludables, queremos tener estabilidad, propósito, seguridad, esperanza hacia el futuro. Queremos que nuestros hijos tomen buenas decisiones. Queremos que nuestros hijos sigan al Señor. Que nuestros hijos no cometan los errores que nosotros cometimos. Que sigan fielmente al Señor. Queremos que nuestros matrimonios permanezcan, que tengan éxito. Queremos enfrentar el futuro sin miedo. Pero muchas veces tratamos de construir esa vida según nuestras propias ideas y según nuestras propias reglas. Construimos sobre lo que sentimos, lo que está de moda, lo que les gusta a los otros, sobre lo que dicen las redes sociales, sobre la aprobación de las personas. Construimos sobre el dinero, el éxito, una relación, una posición, o simplemente sobre nuestra propia capacidad. Algunas de esas cosas y muchas de esas cosas son buenas, pero ninguna de ellas fue diseñada para soportar
el peso de la existencia de un ser humano. Ninguna de ellas. Pueden ayudar por un momentico, pueden dar una alegría pasajera. Son algunas necesarias aún como parte de la vida, pero por sí mismas no pueden soportar aún el gran plan que tiene Dios con cada ser humano. Esta es precisamente la razón por la que necesitamos una clase magistral, y no me refiero a los que han estado predicando ni al que está predicando hoy, me refiero a una clase magistral del Maestro de Maestros. Y Él ha venido acompañándonos. Esta es la semana número 11, donde hemos estado viendo de más o menos 22 enseñanzas claves que encontramos en el Sermón del Monte. Esta es la número 11 y última por esta vez, que nos va a llevar a la práctica. ¿Qué hacemos con este cúmulo de información? ¿Cuál es el plan de Dios de llenarnos de información? ¿Cuándo es que vamos a aplicar eso? Yo sé que muchos de ustedes ya han estado aplicando lo aprendido, y lo aplaudo y lo felicito, y me anima a escuchar muchos testimonios de lo que Dios viene haciendo. Pero hoy nos gustaría cerrar esta serie animándole una vez más a que pueda salir de aquí en su mente con uno, quizás solamente, está bien uno o dos o tres pasos de aplicación de lo que Dios ha estado haciendo en su vida y de lo que Dios le está enseñando a través de su palabra y a través aún de las circunstancias que usted puede estar viviendo hoy, que ha estado viviendo hoy. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguir caminando juntos. Yo estaba toda la semana viajando, como decía antes, y bueno, un poquito cansado también, pero también con muchos testimonios de lo que Dios está haciendo en diferentes lugares del mundo. En el Sermón del Monte, Jesús se presenta como el maestro por excelencia. Jesús no solo nos enseña cómo llegar al cielo, sino también nos enseña cómo vivir bajo el gobierno de Dios, de Él, en la tierra. Recordemos los mensajes de las últimas semanas. Jesús nos da una clase magistral sobre cómo manejar nuestra ira, cómo perdonar a quienes nos hacen daño, cómo vivir con integridad, cómo relacionarnos con el dinero, con las finanzas, con las posesiones materiales, cómo vencer la preocupación, cómo orar, cómo tratar a los demás, cómo tratar al que está a mi lado, no el que me hace bien y que me cae bien y que me prepara el café cada día o algo, pero cómo tratar a aquellas personas que quizá incluso sentimos que nos han hecho daño en algún momento. Cómo tomar decisiones sabias. Sin embargo, al final de la enseñanza podemos captar entre líneas en la palabra de Dios una advertencia, y la advertencia dice así: no basta con estar presentes en clase, debemos practicar lo aprendido. Debemos practicar lo aprendido. Yo sé que aquí en ese grupo hay profesionales en diferentes carreras, y una cosa es ir y estudiar en el instituto técnico o tomar clase en la universidad, todo eso es muy bueno, pero el día que usted se enfrenta solo a poner en práctica lo que ha aprendido ese día, es que usted va realmente a demostrar si lo que aprendió de conocimiento pasó de aquí y llegó aquí de alguna manera, y si ahora viene la oportunidad de transmitirse a las manos y a los pies para ponerlo en práctica y usarlo. Y así es la vida cristiana, y este es un ejemplo el día de hoy de lo que Dios quiere hacer con nosotros a través de esas clases magistrales que nos dio en el Sermón del Monte. Así que vamos a ver Mateo capítulo 7, 24 al 27. Es un pasaje bien hermoso, lo vamos a ver parte por parte, pero quería decir antes de ir al pasaje que después de enseñar cómo se vive en el reino de Dios, Jesús no termina diciendo: wow, espero que les haya gustado mi mensaje. Ahí van a tener para que cada vez que lean ese mensaje, ustedes puedan aplaudirme. No. Jesús no hizo eso. Jesús termina presentándonos una ilustración para indicarnos cómo
construir una vida que perdure. ¿Cómo construir? Si quiere puede usarlo como título para hoy. ¿Cómo construir una vida que perdure? Él describe a dos personas que construyen dos casas. Las casas posiblemente se parecen. Ambas enfrentan la misma tormenta. Están en lugares por cuestiones del ministerio, en lugares como Haití, otros lugares donde ha habido terremotos o tormentas fuertes, y es devastador estar en esos lugares. Es devastador estar en esos lugares, pero al mismo tiempo nos trae mucha enseñanza del amor de la gente, de la resiliencia de la gente, de cómo en medio de todo eso, que es muy difícil, Dios se sigue moviendo. Y la palabra nos va a describir a dos personas que construyen sus casas. Las casas se parecen. Ambas casas enfrentan la misma tormenta. No es que una tormenta vino a esta casa y la otra vino a esta, selectivamente no. Si las casas están en la misma zona, igual que los edificios del ejemplo del terremoto, la tormenta o el terremoto llega a todo lo que está allí a su alcance. La diferencia principal radica en algo que no se ve a simple vista, y ese es el fundamento. Repitamos, el fundamento. Mateo 7:24 dice la palabra del Señor: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Una roca sólida. Jesús comienza diciendo, en otra versión, comienza este versículo diciendo, por tanto, y lo que hace es que esta expresión conecta la parábola con todo lo que Jesús acaba de enseñar. Entonces, imaginemos que Jesús hoy quiere conectar todas las 10 clases que vimos, ¿verdad? De Masterclass. Hay por lo menos 12 más, pero todas esas 10 más las otras 12, quiere conectarlas ahora, al día de hoy, para que tomemos algunas herramientas que nos ayuden y que Dios nos ayude a poner en práctica lo aprendido. Por tanto, en otras palabras, está diciendo, después de escuchar todo lo que he dicho acerca de la vida, las relaciones, el perdón, la oración, el dinero, las finanzas, las preocupaciones, la toma de decisiones, el trato a los demás, ahora deben decidir qué van a hacer con eso. O sea, hemos recibido 1, 2, 3, 10 mensajes. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Y es el ánimo para hoy, y la reflexión para hoy, la pregunta para hoy. Y aún la oración para hoy. Y a partir de hoy, Señor, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con eso? Algo que me he dado cuenta a través de los años compartiendo la palabra de Dios es que la misma palabra, a través de la misma persona, en el mismo momento, 2, 5, 10, las personas que estén, Dios a cada persona le ministra de manera muy individual y muy especial, porque Dios nos hizo únicos, con una propia identidad. Mis huellas no son iguales a ninguna de ustedes y viceversa. Y en el mundo vemos eso que hizo Dios, todo perfecto, y nos ama como individuos, Jesús comienza diciendo, por tanto, y luego Jesús describe una persona prudente que hace dos cosas. Oye sus palabras, oh qué bien, oyó la palabra, pero ahora viene la parte difícil, las pone en práctica, La diferencia entre una persona prudente y una persona insensata no está en que una escuchó a Jesús y la otra nunca lo escuchó. Los dos escucharon las palabras de Jesús. La diferencia está entre lo que hicieron después de escuchar. Los que somos padres le decimos a los hijos, bueno, tiendan la cama cada mañana, hagan esto, laven la loza después de que coman, y etcétera, etcétera. Cuando lleguen de la escuela, hagan esto, lávense las manos, en la noche cepilles, etcétera, etcétera. Pero una cosa es que escuchen o que escuchemos, y otra cosa es que lo hagamos. El hombre prudente
No es alguien que solamente conoce la Biblia, conoce la palabra de Dios. En muchas ocasiones estuve en cárceles, especialmente en Venezuela, con grupos cristianos visitando. Y era interesante porque algunos de los presos conocían la palabra de Dios mejor que cualquiera de los pastores que podían quizá haber estado en seminarios y graduados y todo. Se sabían la palabra de Dios de memoria, pero realmente pocos de ellos realmente habían encontrado de manera genuina a Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una cosa es escuchar, incluso memorizar. Y no digo que está malo, está muy bien, hagámoslo. Pero pasemos al siguiente paso. Vamos a la práctica. Ser prudente significa escuchar a Jesús. Cuando dice perdona, Jesús dice perdona, y entonces tú decides perdonar. Jesús dice habla con integridad, y entonces tú dices la verdad, no importando las consecuencias. Jesús dice ama a tus enemigos, y entonces tú tratas con dignidad a las personas que están contigo. No importa su estatus social, no importa su condición, tú haces lo mismo que Jesús hizo contigo, y yo debo hacer lo mismo. Dice Jesús, no vivas dominado por la preocupación. Entonces lo que hacemos en respuesta es confiar en el Padre Celestial. ¿Qué mejor que confiar en Él? Nunca nos va a defraudar. Yo les puedo defraudar, he defraudado a gente, porque tenemos siempre expectativas de la gente, ¿verdad? Y muchísimas veces nos llegamos a lo que la gente espera de nosotros. Pero alguien que nunca le va a defraudar es Jesús. Jesús nunca le va a defraudar. Dice Jesús, busca primero el reino de Dios y su justicia, y entonces tú decides ordenar correctamente tus prioridades. No porque tú puedas hacerlo o yo pueda hacerlo, porque necesitamos del poder de Dios, necesitamos de la presencia de Dios para que Él transforme nuestra vida. No somos capaces de ser las personas que Dios nos diseñó para ser. No somos capaces, yo no soy capaz. Necesito de una fuerza más poderosa. Y ese es el Espíritu de Dios, que puede actuar en mi vida y en su vida, y quiere hacerlo para hacer de usted la persona que Él quiere. La roca que es Cristo. Él no está hablando de perfección, porque no podemos, usted y yo no podemos lograr la perfección, pero Él ya la logró por nosotros, según la palabra de Dios en la cruz del Calvario, ¿verdad? Él está hablando de tener una vida que está orientada, intencionada a imitarlo a Él, de corazón. Fallamos, sí, nos equivocamos, sí, caemos, sí, pero estamos listos y deseosos de levantarnos, porque ese que está en el suelo caído, yo no quiero ser esa persona, pero he estado en ese lugar muchas veces. Yo he estado en ese lugar muchas veces. Y he tenido que reconocer que el único que me puede levantar y el único que me puede dar vida, y ese aliento de vida, y ese aliento de transformación, y ese soplo del Espíritu de Dios, es el único que puede transformar mi vida y la suya. Y Él quiere hacerlo hoy, no importando qué viene del pasado. Dios no es solamente especialista en arreglar cositas pequeñas. Dios ha transformado a muchos de ustedes, me ha transformado a mí y sigue transformando a mucha gente a través de todas las edades. Y hay testimonios de eso en las Escrituras, pero también en la vida de mucha gente. Y muchos de ustedes son testimonios vivientes de lo que Dios es capaz de hacer. Gloria al Señor. La sabiduría bíblica no consiste solamente en conocer las palabras de Jesús, sino en construir nuestras vidas sobre ellas. Y cuando digo las palabras estoy diciendo sobre Jesús mismo. Él es el fundamento. Él es el fundamento. Él es el fundamento y quiere que dependamos de Él. Mateo 7:25 dice la palabra del Señor: aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esta casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Jesús no dice
que por haber construido sobre la roca, la tormenta nunca llegó. Ah, no, ahora que tú eres cristiano, yo soy cristiano, no vamos a tener problemas. Si alguien le dice eso, le está mintiendo, ¿sabe? La palabra dice, en este mundo tendremos aflicción. Pero ¿sabe qué dice también a continuación? Dice, pero recuerda que yo, Dios, he vencido. Yo he vencido. Hay aflicción, pero yo he vencido. La lluvia cayó, los ríos crecieron para las dos casas, fue por igual. Los vientos soplaron. La tierra se movió en esa gráfica del terremoto para todos los edificios por igual que estaban allí contiguos. Sin embargo, este se cayó, el otro permaneció, otro por allí se cayó, dos por aquí más permanecieron. ¿Cuál es la diferencia? Seguir a Jesús no significa vivir sin tormentas. No significa vivir sin problemas. Los creyentes también enfrentamos enfermedades, pérdidas, conflictos, traiciones, incertidumbre económica, decepciones, cambios inesperados y otros que son esperados, ¿verdad? No esperaba que se cayera el pelo de aquí, pero ha venido cayéndose y de repente empieza a ponerse blanco por aquí. Eso, o sea, son cosas que son esperadas, pero muchas veces cosas que vienen que no son esperadas y depende de cuál fundamento tenemos. Eso va a permitir y va a hacer la diferencia, que podamos mantenernos en pie o que terminemos derrotados. Jesús nunca prometió una vida sin tormenta, prometió enseñarnos a construir una vida que pueda permanecer cuando lleguen y a pesar de las tormentas. Prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Su presencia es suficiente. Dios, tu presencia es suficiente. ¿Puedes repetir eso? Dios, tu presencia es suficiente. Esto es muy importante. La tormenta no produjo el fundamento, solamente la tormenta lo que hizo revelar cuál era el fundamento que ya existía. Una vez que pasó la tormenta y tumbó las casas, del ejemplo de la palabra de Dios, no era momento de, no, ahora tengo que cavar y poner fundamento. Ya no tienes tiempo, ya perdiste. Dios nos da la oportunidad. Cuando no hay tormenta, cuando los vientos son suaves, cuando todo brilla, es una oportunidad especial para decir, esto podría ser momentáneo. ¿Qué tengo que hacer para no desviarme del camino y poder estar en las manos de Dios, preparado para cualquier cosa que pueda venir? Cuando la tormenta llegó, ya era demasiado tarde para empezar a cavar. El fundamento se había construido antes, en las pequeñas decisiones que ya se habían tomado. Muchas veces se construyen hábitos secretos que empezamos a tener, en la manera como tratamos a gente de nuestra familia, en las conversaciones difíciles que evitamos tener y que luego pasan la factura, en la manera en que manejamos el dinero, en la respuesta que damos a las tentaciones y en la decisión de servir o de hacer algo bueno cuando nadie te está observando. Y allí podría ir por temas de carácter, de integridad, que podría irme por allí, pero para volver al tema, la casa permaneció no porque fuera más bonita, ni porque hubiera menos viento en una casa que en la otra, permaneció porque está cimentada sobre la roca. Las tormentas no siempre destruyen nuestra vida, muchas veces lo que hacen es revelar dónde hemos construido nuestra vida. Cuando vemos un divorcio, cuando vemos diferentes cosas que pasan, bancarrotas, etc., eso no empezaron el día que eso salió a la luz, sino que esa semillita empezó a crecer y pasó un problemita aquí pequeño y otro allá y todo se va creciendo, y cuando llega un momento se vuelve algo que no lo podemos manejar, Una persona que ha practicado el perdón antes de la tormenta estará mejor preparada incluso para enfrentar una traición o un desaire de alguien en el trabajo, en la familia. Una persona que ha practicado la generosidad estará mejor preparada para pasar un tiempo de escasez. Y hay muchos ejemplos en la palabra
de Dios acerca de eso. Una persona que ha aprendido a confiar en Dios estará mejor preparada para enfrentar la incertidumbre. Una persona que ha cultivado relaciones saludables estará mejor acompañada cuando llegue el dolor. Así que aprovechemos el tiempo para rodearnos aún de gente que nos aporta, pero no nos aporta económicamente, nos aporta en que aprendemos de ellos, en que nos aportan, en que se vuelven como un ejemplo en algunas áreas de su vida. No son personas perfectas, pero hay áreas de su vida que sobresalen y yo digo, wow, yo quiero ser como Esteban, yo quiero ser como John, yo quiero ser como María, yo quiero ser como tal y tal y tal y tal. Y cada uno de ustedes, porque en cada uno de ustedes Dios ha estado construyendo su imagen. Dice que fuimos hechos a la imagen de Dios. Y sabe que yo he encontrado esa imagen de Dios en gente que nunca ha escuchado en su vida la palabra Jesús, porque cuando Dios los formó, les dio aliento de vida, puso algo en su ser, aún gente en diferentes contextos. La imagen de Dios está allí y nuestra tarea es darle la oportunidad a Dios que nos ayude a revelar esa imagen y a desarrollar esa imagen para llegar a ser más y más parecidos a Él. No podemos ser perfectos, pero sí podemos ser intencionales en querernos y en decidir parecernos a Él. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del fundamento que perdura y que debe convertirse en nuestro norte? Efesios 2, 19 y 20 dice la palabra, este pasaje es central para el mensaje del día de hoy. Dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Y escucha ahora el versículo 20, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Tengan en cuenta esas dos palabras. Dice, la piedra principal es Cristo Jesús. Vemos en el Antiguo Testamento cómo la palabra de Dios empieza a mostrar la presencia de Dios desde el libro de Génesis y el poder de Dios, la creación de Dios, todo lo que hace Dios, pero seguimos viendo luego a los profetas y empiezan esos profetas, Jeremías, Isaías y otros, a apuntar a Jesús que un día iba a venir y que vino hace 2000 años para dar su vida en la cruz, para que usted y yo podamos tener no solamente vida eterna, pero para que podamos tener vida plena cumpliendo sus propósitos y su amor. El apóstol Pablo nos guía aquí apuntando al verdadero fundamento sobre el cual debemos edificar, y ese es Cristo mismo. Entonces mi meta no es parecerme al pastor tal o a fulano de tal. Mi meta es imitar a Jesús. Mi meta es imitar a Jesús. Hace aquí un llamado validando lo que fue dicho por los profetas en el Antiguo Testamento, como ya dijo, que luego fue ratificado y se cumplió con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando Jesús habla de fundamento en el Sermón del Monte, no es porque quiere darnos una clase magistral sobre ingeniería o sobre construcción. No, ese no es el punto. Hay algo más grande, solo que quiere usar una ilustración que sea clara para su audiencia, los que le estaban escuchando en ese momento y nosotros que escuchamos esta palabra el día de hoy, mostrando qué es lo prioritario, qué es lo relevante, qué es lo que realmente vale la pena tomar tiempo para invertirlo, tomar recursos para invertirlo. Ustedes podrían estar, y yo en cualquier otro lugar, un sábado en la tarde, ¿verdad? Quizás en una hamaca descansando, tomando un cafecito, ha estado lloviendo, quizá viendo una película, cualquier cosa. Pero usted ha decidido estar hoy aquí y yo he decidido estar hoy aquí porque queremos juntos ser comunidad y caminar juntos y aprender más de las palabras de Jesús, conocerle más a Él. Queremos parecernos más a Él. Y doy gracias a Dios porque oportunidades como hoy me ayudan a mí de manera especial a caminar más en esa dirección. Y espero que con usted suceda lo mismo. Jesús nos llama a construir sobre aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice la palabra, dice, nadie viene al Padre
sino por mí. Mateo 7:26 dice la palabra: sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la roca. Sobre la arena, perdón. Qué bueno. ¿Verdad que me estoy durmiendo? ¿Verdad? Ajá, qué bueno. Como la persona que construye su casa sobre la arena. El segundo hombre también escuchó la palabra de Jesús, posiblemente asistió a la misma clase de los demás, escuchó las mismas ilustraciones del vecino, ¿verdad? Conoció los mismos mandamientos, quizás incluso estuvo de acuerdo con lo que Jesús decía. Su problema no fue la falta de información, su problema fue la falta de aplicación. No le faltaba más información, tenía mucha información. No le faltaba conocimiento, tenía mucho conocimiento. Le faltaba aplicación. Y Jesús lo llama insensato, porque escuchó la verdad, pero construyó y actuó como si nunca la hubiera escuchado. Y yo me veo allí en un espejo en algunas etapas de mi vida. Escucho, ok, pero yo creo que por aquí va mejor la cosa y no va tan bien por ese lado. Esta es una de las mayores amenazas para quienes estamos familiarizados con la iglesia y con la Biblia, los que tenemos aún mucho tiempo en una iglesia. Podemos confundir el conocimiento espiritual o el carisma, lo podemos confundir con la madurez espiritual, y son cosas completamente diferentes, completamente diferentes. Podemos conocer versículos sin practicarlos. Podemos escuchar predicaciones que no cambian para nada las decisiones que tomamos. Podemos hablar del perdón mientras seguimos manteniendo los mismos resentimientos que tenían los papás, los abuelos, los bisabuelos, los primos, los tíos que no se hablan por mucho tiempo, y seguimos repitiendo esos patrones. Como mostrando, como si que la palabra de Dios no tuviera el poder para transformar. Pero somos nosotros que muchas veces no le damos el lugar a Dios para que Él haga lo que Él quiere hacer. La arena representa cualquier fundamento que no esté alineado con Jesús. Cuando yo digo, y lo he dicho varias veces, voy a hacer lo que siento, voy a hacer lo que otros hacen, haré lo que produzca beneficio inmediato, haré lo que evite quizá la conversación incómoda. Haré lo que me parezca más fácil. Pero otra vez yo he dicho, bueno, haré lo que me dé la gana, pues. Una expresión muy venezolana, haré lo que me dé la gana, pues. Y trae sus consecuencias. Construir sobre la arena es mucho más rápido. Recuerdo, vamos a la playa, vemos a los niños construyendo así sobre la arena, o hicimos alguna vez castillos en la arena, algunos de nosotros en la playa. Y es muy fácil construir, pero que no se aparezca un poquitico de agua allí, ni siquiera es una ola, un poquitico de agua, porque eso destruye todo lo que nosotros hicimos. El tener un fundamento requiere disciplina, requiere paciencia, requiere entrega, requiere humildad, requiere no estar solos, tener comunidad, conectarnos con otros, rendirnos cuentas unos a otros. No solo de aquí para allá o no solo de allá para acá, viceversa. Seguir a Jesús puede ser difícil en el momento, pero produce estabilidad con el tiempo. La desobediencia puede ser cómoda en el momento, pero crea fragilidad para el futuro. Mateo 7:27 dice la palabra del Señor: cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. La misma tormenta golpeó las dos casas, ya lo hablamos. Estaban en el mismo lugar, a la misma hora. Sin embargo, fue grande su ruina, según dice allí la palabra del Señor en esta comparación que se hace.
El maestro nos está diciendo, no construyas toda tu vida sobre algo que tarde o temprano te va a fallar. Si lo construye en base a todo el dinero que tú tienes en la cuenta de banco, posiblemente va a llegar el día que eso, aunque siga allí el dinero en el banco, aunque siga allí, no va a ser suficiente para cubrir las expectativas y los sueños que tú has tenido. El dinero puede desaparecer, la salud se puede deteriorar, la popularidad puede terminar. Hay gente que un día la aplauden miles de personas y después esos mismos más otros los apedrean. Las emociones pueden engañarnos, no hay nada más engañoso que el corazón del hombre, dice la palabra del Señor, pero las palabras de Jesús permanecen. La tragedia no consiste solamente en que una casa se caiga. La tragedia consiste en haber escuchado al maestro, conocer el fundamento correcto y aún así elegir construir sobre la arena. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que estás escuchando? ¿Qué quieres hacer con lo que has escuchado las 10 semanas anteriores? Y cuando me refiero a ustedes, generalmente cuando digo, muchas veces cuando yo señalo a ustedes, ¿verdad? Mientras mi dedo índice los está señalando a ustedes, hay 3 dedos que me están señalando a mí, así que eso también para mí, cuando estamos compartiendo la palabra del Señor. Cada decisión que tomamos es como un ladrillo que nos ayuda a construir esa casa que Dios quiere que nosotros seamos. En las relaciones, en la integridad, en las finanzas. Por ejemplo, Jesús nos ha enseñado a perdonar, pero como dije antes, continuamos con el resentimiento. Seguimos preocupándonos. Seguimos teniendo las prioridades como completamente invertidas. ¿Cuál es la próxima enseñanza de Jesús que necesito poner en práctica? ¿Cuál es la próxima enseñanza de Jesús que necesito poner en práctica? Hagamos de eso aún nuestra oración. Porque en la práctica necesitamos hacer muchas cosas y muchas veces queremos cambiar todo de la noche a la mañana y a veces eso causa más problemas. Entonces démosle tiempo a Dios, pero Dios quiere que tengamos la actitud correcta para ponernos en sus manos, para que Él haga lo que quiere hacer de nosotros. Imagínense que esto no tiene que ver con rendimiento, con performance, como wow, esta persona está logrando lo máximo con lo que tiene. No, tiene que ver con una palabra que es parecido a rendimiento. Hay una palabra parecida a rendimiento, la palabra es rendirse. Y el significado es completamente diferente. No es cuánto yo puedo hacer para ganarme el favor de Dios, porque no puedo hacer nada que me lleve a ganar el favor de Dios. Es cuánto me puedo humillar delante de Él para que Él haga en mí lo que Él quiere hacer. 2 cosas muy diferentes. Imagínense una iglesia llena de personas que no solamente escuchamos la palabra de Jesús, sino que la ponemos en práctica. Personas que perdonan y toman la decisión de hacerlo, no esperando, a mí que me perdone, primero que el que me hizo la falta me pida perdón y yo lo perdono. No. Una iglesia que tome la iniciativa de ser activa buscando el perdón. Jóvenes que toman sus decisiones no basados en sus emociones, sino o en la presión social, pero realmente la toman porque están convencidos que eso es lo mejor que Dios diseñó para su vida. Esta iglesia no sería perfecta, aún siguiendo todo esto que he hablado, pero sí sería una iglesia firme, sí sería una iglesia saludable, sí sería una iglesia de gente que no juzga al otro por cómo es, ni siquiera por los pecados que viene arrastrando a través del tiempo, sino que se pone a la par de esa persona y ora por esa persona y anima a esa persona
y está al lado, listo para ayudarle a sostener, porque yo ayudo a sostener a alguien hoy y mañana pasado Dios va a levantar 1, 2, 3 que me van a ayudar a sostener a mí cuando el tiempo, la situación lo requiera. El objetivo de hoy, parte del objetivo es salir preguntando, ¿qué voy a hacer con esto que Jesús me ha estado enseñando últimamente? Y si usted dice, bueno, yo realmente es la primera vez que vengo, o solamente escuché 2 de estos mensajes o 3, quiero decirles que en nuestro canal de YouTube tenemos todos esos mensajes, todos los mensajes. Tome su tiempo. Pues los mensajes no son para que le diga, hey, al esposo o a la esposa, mire, eso es para ti. No. Especialmente y primeramente para que podamos cada uno de nosotros buscar la palabra de Dios y conocer del Señor y poder ser más parecidos a Él. Tal vez tu vida hoy es tranquila y tú dices, bueno, estábamos hablando de muchas cosas, de casas derrumbadas, de tormentas, de terremotos, pero mi vida ahora está de manera perfecta. Bueno, este es el momento para que tú seas intencional, fortaleciendo aún más ese fundamento que es Cristo en tu vida. Pero quizás estás atravesando una tormenta, entonces este es el momento de aferrarse a la palabra de Jesús y con su ayuda, porque no podemos solo poder obedecer esas palabras, tomando una decisión a la vez. El éxito en cualquier área normalmente es una decisión a la vez. Todavía, aunque haya grietas en tu vida, así como el ejemplo de las paredes, que todavía tú sabes, esta cosa no anda bien, esto está empezando a mostrar algo del fundamento, todavía es tiempo para tratar esas grietas. Tenemos al Maestro, tenemos al Sanador, tenemos el médico de médicos, el Señor de señores que está listo a asistirnos con su gran amor y recibirnos en sus brazos. No por lo que hacemos, sino por Él mismo, por el propio amor que Él tiene por cada uno de nosotros. A pesar de que somos pecadores, dice la palabra de Dios, Cristo murió por nosotros. Así que Jesús no esperó, ok, va a esperar que Mauricio se acomode su vida y eso, y en ese momento voy a dar mi vida por él. No. Él lo hizo cuando yo estaba perdido en delitos y pecados, según lo que dice la palabra de Dios. Y lo hizo por amor. Y ahora quiere transformar mi vida, no para que yo me pueda ganar el cielo, porque Él ya lo compró por mí, pero para que yo pueda crecer en Él, pueda servir a Él, pero especialmente, ¿a quién va a beneficiar eso especialmente? A mí mismo y a la gente que tengo a mi alrededor. Va a tener un impacto en sus vidas que va a perdurar. La pregunta final no es, ¿conozco las enseñanzas de Jesús? La pregunta es, ¿estoy construyendo mi vida sobre esas enseñanzas? Tratemos de recordar esta frase, la fuerza de tu vida está determinada por el fundamento que eliges antes de que llegue la tormenta. ¿Ve? Está planificando, está preparándose. No hay tormenta, pero cuando hemos tenido tormentas aquí en la Florida Central, la gente va, pone su madera aquí en las ventanas y eso, hace todos los preparativos, los sacos de arena. De eso está hablando, Identifica esta semana una enseñanza o búscala entre lo que hemos estado viendo y Señor, muéstrame qué es esa una cosa en la que debo enfocar mi tiempo hoy. Busca ayuda. Nuestra iglesia tiene un montón de gente deseosa de escucharle, de acompañarle, de orar por usted, de orar con usted. Padre, te alabo y te bendigo, Señor, hoy. Señor, nos presentamos delante de ti, imperfectos como somos, sabiendo, Señor, que el único fundamento firme sobre el cual podemos construir nuestra vida eres tú, Jesús. Y por eso oro, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para que tú
sea llenándonos a cada uno en este lugar, aquellos que quizá por primera vez están escuchando un mensaje del Evangelio, Señor, que tú puedas actuar en su vida y que ellos puedan reconocer hoy que te necesitan y que tú eres la respuesta para ellos. Y aquellos que tenemos más tiempo caminando contigo, Señor, que nos ayudes, Señor, a aplicar todo lo aprendido en estas sesiones. Especialmente que podamos seguir dándote gloria, honra, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque tú eres el único que nos puedes mantener de pie, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesito, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oro. Amén. Dios les bendiga, hermanos.